Vamos a Reyes, Segunda de Reyes estamos estudiando, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 14. Ok, dice, si recuerdan, la semana pasada leímos del versículo número 1 al versículo número 17 y vamos hoy a continuar a partir del 17. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió desde la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él Jerusalén y él huyó a Laquis, pero él le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Sarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam II. Hablamos de él la semana pasada, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a las palabras de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das el día de hoy de estar reunidos, de estudiar tu palabra. Agradecemos tu misericordia, tu gracia, que siempre nos persigue, Señor, y que es hermoso poder ver cómo nos amas, que tomas y emprendes diferentes acciones para acercarnos, Señor, para volvernos al buen camino, Padre. Gracias por tu gracia irresistible. Amén. Terminamos leyendo ahorita. Dice, conforme a las palabras de Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Y vamos a poner una pausa aquí en nuestro estudio en Reyes. Y lo que vamos a estar haciendo, a lo mejor los próximos 6 meses, es que, si recuerdan la hojita que les di, como que a la par de estos reyes, los profetas que estaban profetizando en este tiempo era Jonás, que aquí no los menciona, el profeta Amós y el profeta Zacarías. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que hoy vamos a irnos al libro de Jonás, vamos a empezar el libro de Jonás, cuando terminemos vamos al libro de Zacarías y después Amós, y después regresamos a Segunda de Reyes para concluir, porque necesitamos ver en el contexto que estaba pasando y la profecía que estaban dando, y eso va a pasar como en 6 meses que regresemos. Entonces, hoy vamos a poner una pausa en Reyes y vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque Zacarías, Amós y Jonás profetizan, o su tiempo de profecía es entre el capítulo 14 y capítulo 15, obviamente no en capítulos, sino en el reinado de estos reyes, ¿sale? Entonces hoy vamos a empezar el libro de Jonás, vamos a Jonás, y hoy vamos a estar Jonás capítulo 1, y pues vamos a estar regresando a Reyes para ver algunos datos y cosas así, ¿sale? Ahora, este versículo que leíamos dice: palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Y empieza con lo mismo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve, ¿a dónde? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Entonces, si recuerdan, unos capítulos antes de hoy, habíamos estado estudiando cómo va el profeta Eliseo y unge por rey de Siria ¿se acuerdan a quién era? Hazael, rey de Siria, pero se pone a llorar porque cuando lo está viendo, Dios le revela todas las atrocidades que iba a hacer, que iba a matar a jóvenes, a viejos, a mujeres, a niños, incluso a las embarazadas, que iba a abrirles el vientre y sacar a los niños y matar a los niños. Era un rey terrible. Estos eran los asirios. Durante esta época,
es en la que Jonás está profetizando. Nínive era la capital de ese imperio. Los asirios eran tan conocidos por su crueldad que incluso dentro o en las entradas de la ciudad, en particular Nínive, tenían algunos grabados en relieve con todo lo que hacían a los prisioneros, tanto como militares como civiles, cómo les clavaban ganchos, los arrastraban. Entonces, eran conocidos por su crueldad. Y dice aquí, capítulo 1, versículo 1, que en medio de esa guerra que tenía Israel con este imperio, Dios le dice, levántate, Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, es decir, la ciudad enemiga, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. Uno de los temas que quiero que el día de hoy podamos ver, o el concepto que podamos tener presente, es este de la gracia irresistible de Dios. Porque así como la semana pasada estuvimos describiendo cómo Dios obra y su voluntad se cumple utilizando la voluntad humana o a pesar de la voluntad humana, también hoy vamos a ver la contraparte. Como Dios a veces dice, te doy la libertad de elegir, y aquí vemos a Dios obrando sobre la vida del creyente, atrayéndolo con amor hacia sí y hacia el cumplimiento del camino que ha puesto delante de él. ¿Sale? Ahora, al mismo tiempo quiero también que noten lo siguiente. Dios tenía un plan con Israel, que nosotros estábamos leyendo en el libro de Reyes, que Dios estaba cumpliendo. Pero este asunto de ir Jonás a Nínive, no únicamente era porque Dios quería algo con Jonás, porque sí quería, sino que Dios también quería algo con Nínive, los que eran los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que hemos estado hablando en los discipulados, y los animo a que puedan venir los miércoles, es que Dios tiene un plan. No es el plan del hombre, no es el plan de la iglesia, sino Dios tiene un plan. Él quiere que lo conozcamos para agregarnos a ese plan. No para decir, Dios, yo tengo estos planes, no sé si... No, Dios ya tiene un plan y tú te agregas a ese plan y no de otra forma, ¿sale? Entonces, dentro del plan que Dios tenía para la humanidad, Dios estaba tratando con Israel, Dios estaba tratando con Judá, Dios estaba tratando con la ciudad de Nínive y en particular, como individuo, estaba tratando con Jonás. Y todo eso lo concilia Dios de una manera hermosa en la que todo funciona y que todos puedan ser edificados. Entonces, no seamos tan chicos en pensamiento, en pensar que la iglesia, que el cristianismo se trata de nosotros únicamente. No se trata de nosotros. Dios tiene planes mucho más grandes y elevados que eso. ¿Sale? Entonces vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. ¿Lo puede leer alguien? Ok, Jonás, en este punto, en este capítulo, no los menciona, sino más adelante, dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué un profeta que su labor o su trabajo normalmente era Dios le hablaba e iba a decir las cosas, toma la decisión de ir en contra o en el sentido contrario que Dios le dijo? Más adelante Jonás expone que uno de los asuntos era, yo sé cómo eres. Yo sé, o sea, a mí no me vas a engañar, Dios, o sea, yo sé como que para dónde vas. Porque Jonás sabía quién era Dios. Jonás sabía cómo era Dios, misericordioso, amplio para perdonar. Pero a pesar de que él sabía quién era Dios, cómo era Dios y qué quería Dios, él se empeñó a ir en un camino completamente diferente. Ahora, como creyentes tenemos que analizar lo siguiente, hablando de esta gracia que Dios tiene sobre nuestra vida, porque el día de hoy el tema, o por lo menos inicialmente, no tiene que ver con la salvación, sino con el cumplimiento de su palabra en nuestra vida. Nosotros podemos caer en este gran error, saber quién es Dios, saber cómo es Dios y qué es lo que quiere Dios, y aún así buscar resistirnos a lo que Él es, a lo que Él quiere, y le decimos Señor, ¿no? Entonces, aquí está Jonás haciendo esto. Entonces, podríamos decir, bueno, es que Jonás se asustó. Podríamos inferir que todos esos grabados en la entrada que en algún momento le platicaron o conoció,
Dijo, no, no voy para allá. Si son nuestros enemigos, si ellos hacen eso con los enemigos, voy a llegar y me van a matar. O lo que Jonás también explícitamente dice, los vas a perdonar. Y han hecho todo eso. Y no podemos saber a ciencia cierta si como directamente algún familiar de Jonás sufrió bajo las manos de los asirios o simplemente era por lo que le está haciendo a mi pueblo. Que cualquiera de las dos cosas serían válidas. Decir, oye, estás matando mujeres embarazadas y voy a ir para que Dios te dé perdón. De ninguna forma, tú no te lo mereces. Ahora, Dios había determinado, ¿qué se había determinado con esta ciudad? Eso se vuelve interesante porque esa es la profecía que trae Jonás de todo este libro. En todo este libro la profecía se resume a 2 versículos que va a decir más adelante, capítulo 3. Es arrepiéntense porque Dios los va a destruir. Pero realmente lo que Dios había determinado en esta situación en particular era perdonarlos. Porque si no, ¿para qué la advertencia? No era un Electra llegando con el desalojo. Era esto es lo que va a suceder. Pero tienes una opción, arrepentirte. Y Dios había determinado salvar a estas personas. Y Jonás sabía esto. Y a Jonás le molestaba esta situación. Porque para él estas personas no eran dignas del amor y la misericordia de Dios. Pero Dios había extendido su gracia aún para personas en ese lugar. Ahora, Jonás podría decir, bueno, es que eres Dios nuestro, no Dios de ellos. Y hoy podríamos decir, bueno, es que Jehová es Dios de los que estamos aquí, pero no es Dios de los de allá afuera, lo cual es absurdo porque Él puede y quiere salvar a todas las personas. Pero a veces vamos un poco más allá y decimos, bueno, es que Dios está aquí, pero en la iglesia que está allá como bajando la curvita es así, no. Y eso tampoco es cierto. Podríamos decir, es que las iglesias de tal característica, tal corte, tal denominación, como el rollo que muchos se traen hoy, ¿no? Hablando acerca de, es que los evangélicos, el evangelicalismo y el pentecostalismo es un peligro para el cristianismo. Eso no es cierto. El problema son las doctrinas erróneas que hay dentro de esas iglesias y otras de otro corte. Porque Dios no puso un letrero fuera del cielo diciendo, están prohibidos los evangélicos, están prohibidos los pentecostales. O sea, eso es absurdo. El problema es las prácticas heréticas, como dice en palabras de Pablo, de Pablo escribiendo a Timoteo, esas doctrinas de demonios que hay tanto en las iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, iglesias reformadas, iglesias presbiterianas, iglesias bautistas. El problema es el hombre haciendo sus rollos raros. ¿Sale? Pero bueno, no sé ni cómo llegué aquí. El asunto es que Jonás había decidido ir a otro lugar. Ahora, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Lo cual, cuando conocemos los salmos, los escritos de David, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y pareciera que Jonás no había leído alguna de las cosas que escribió uno de los reyes más famosos. Y aunque a lo mejor lo sabía, tenía la idea de que si tomaba un viaje, de alguna forma iba a apagar esa voz que le estaba diciendo, ve y habla. Y eso tiene un poco más de sentido. No sé si te ha pasado en algún momento en el que está tu vida en pecado y que sabes que estás mal, pero sabes que si lees o pones alabanzas o vas a la iglesia, vas a tener que arrepentirte. Y es por eso que muchos, no digo que los que no hayan venido a la iglesia están en pecado, no. A lo que me refiero es que muchas veces cuando estamos en pecado buscamos alejarnos de las cosas que nos recuerdan o que tienen relación con Dios según nosotros, porque de alguna forma nos van a traer al arrepentimiento. Y hemos determinado en nuestro necio corazón persistir en pecado. Pero sabemos que su gracia nos está trayendo hacia Él. Y que está buscando. Y es una niñería que a veces hacemos de no poner alabanzas, no poner predicaciones, no leer la Biblia, no hacer mi devocional, porque mi corazón ha decidido persistir en pecado. Pero ¿saben qué? Para Dios eso no es un impedimento. Entonces se levantó y fue y halló una nave que partía a Tarsis. Misteriosamente halló una nave. ¿Creen que era coincidencia que estaba una nave a punto de zarpar y que con oferta para el boleto y todo? O sea, eso no era ninguna coincidencia. Y así, como podemos ver en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando del creyente para volverse completamente a Él. Como eso es verdad,
también es verdad que cuando tú voluntariamente en tu carne decides o quieres alejarte a Dios o alejarte de Dios, el enemigo va a buscar propiciar situaciones en las que puedas encontrarlo. Él está tentando completamente, siempre. Todo esto, todo este sistema corrupto está diseñado para eso, para estar disponible para aquel a quien quiera alejarse. Estaba hablando el viernes con un hermano y me decía acerca de tácticas que están utilizando los que venden drogas, que antes era así como en las esquinas o en los bares y cosas como que pues, ya todo el mundo sabía, pero que ahora tienen este arreglo con, ¿cómo se llama? Transporte escolar. Y en el transporte escolar se suben y venden droga. O sea, está al alcance, o sea, quien quiere la puede encontrar. Y esto es lo que nosotros vemos descrito ahí. Jonás se había determinado esto y estaba el bote listo. Ahora, hermano, tú lo sabes, pecar no es difícil. Apartarnos de Dios no es difícil, desobedecerlo no es complicado. Y no sé si te ha pasado que cuando tú determinas, voy a buscar a Dios, voy a hacer esto, voy a responder al llamado, ese día te marcan con la mejor oferta de tu vida, diciéndote, pero te necesitamos hoy. Pero es que yo había decidido, pero te duplicamos el sueldo. Ese tipo de cosas suceden comúnmente. Yo recuerdo mucho cuando yo decidí servir a Dios de tiempo completo. Ese mismo día que oré, me habló una persona que le había enviado hace tiempo una cotización y me había dicho, mira, sí voy a querer lo que me dices, más aparte esto y lo de mi empresa. Y era como mucho dinero. Y no estoy diciendo que, ay, qué piadoso porque dejaste eso, no. El asunto es que, o sea, en tu corazón dices, ¿será que sí es de Dios que deje esto? Y empezamos a cuestionar con algo que sabemos que es una táctica habitual. Satanás utiliza los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y siempre lo ha usado y es bueno para hacerlo. Entonces estaba el bote ahí listo. Pero no te olvides de algo. Después de que vio la nave que partía en Tarsis, dice punto y coma, ¿y qué dice que hizo? Pero tuvo que pagar el pasaje. Pagó su pasaje. Y el precio lo vas a tener que pagar. Y mira, la gracia de Dios, esa gracia que nos atrae hacia Él, eso de ninguna forma evita en tu vida o en la mía que tengamos que pagar el precio de nuestra desobediencia. Eso es natural. Ahora, me gustaría que pudieras entender, a lo mejor es un ejemplo muy absurdo, burdo, muy trivial, muy pequeño comparado a su gracia, pero es como cuando tienes niños pequeños. Ellos, o sea, no te obligan a hacer las cosas. Son los ojitos así seductores que tienen cuando te dicen, papi, ¿me compras esto? Y no tienes dinero. Y no sabes qué pasó, que después de salir de las cajas ya traen un juguete. O sea, no sabes qué pasó. Pero es el amor que ves en sus ojos, en su mirada, o chantajista, no sé cómo la quieras decir. Pero es el amor que te atrae, que te derrite. Y es la gracia de Dios. No una cosa horrible, coercitiva, sino es un amor que nos atrae hacia Él con cuidado, con cariño, con amor. Ese es nuestro Dios. Ahora, de la misma forma, nuestro Dios puede utilizar para traernos hacia Él y volvernos al camino, no solamente estos actos que notablemente son de amor, sino aquellos que a través de la disciplina, del trato con nuestra vida, también a través de amor, nos vuelven hacia nosotros, nos vuelven hacia Él. Y su gracia tiene estas dos caras, una deleitosa para nosotros y otra que al inicio no es deleitosa, pero que al final trae un fruto apacible. Y nosotros vemos aquí que Jonás tuvo que pagar el precio y Satanás se va a encargar de que pagues el precio de desobedecer a Dios. Él no es buena onda. Él no va a decir, ay, para la otra. No, Él va a hacer que pagues el precio y lo pagues completo. Y va a burlarse en tu cara. Y va a tratar de buscar burlarse de lo que Dios ha hecho en tu vida. Va a buscar burlarse del llamado que tienes, del deseo que habías puesto de hacer. O sea, Él va a buscar hacer eso y hacerte sentir miserable. Esa es su labor, eso es lo que hace, hacer miserable a las personas. Y que tú después de haber pecado digas, ¿por qué lo hice? Y se va a reír y lo va a disfrutar. Pero eso no apantalla a Dios. Su amor y su misericordia, a pesar de eso, como nosotros vamos a ver después en Zacarías, cuando
está el acusador hablando del sumo sacerdote. Jesucristo, con otras palabras, dice, pues sí, pero yo lo compré, yo lo he redimido. ¿Qué puedes hacer tú con eso? Y en Romanos nos dice eso. Si Él es el que justifica, entonces, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Y esto es algo que quiebra, como también Pablo escribe, su amor nos constriñe, nos aplaza, nos apachurra el corazón, sabiendo que fuimos salvados por su misericordia. Y aquí está Jonás pagando el precio de ese pasaje que él quiere tomar para, de alguna forma, apagar en su mente y en su corazón la presencia de Jehová. Pero Dios está en todas partes. Y este asunto también tenemos que como estar conscientes. A pesar de que en nuestra desobediencia, en nuestra necedad, en nuestra, como lo quieras llamar, busquemos desobedecer al Señor, Él no nos deja. Él no nos deja. Y puedes, no sé si Dios te ha dado esos cachetadas con guante blanco que según tú te estás portando muy malote, y de repente Dios te consiente con algo. Y tú dices, pero estábamos enojados, ¿no, Dios? No se supone que me tenías que... Y Dios es amoroso. Y Dios no te deja sin comer. Y Dios no te... O sea, te deja sin cuidarte. Y nuevamente utiliza ese tipo de cosas para que tu corazón recuerde y se vuelva aquel que te amó. Entonces, dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y no me gustaría que pudieras o dejaras pasar esta frase. ¿Para irse con quién? Con ellos, los pecadores, los que no tenían conciencia de Dios. Y él quería irse con ellos, no quería estar con Dios. Y es feo que a veces tomamos ese camino, irnos con ellos, ser como los demás. Y no sé si alguna vez has dicho esa tontería, me gustaría ser como normal, como las demás personas. ¿Has dicho eso? Me gustaría no tener toda esta presión y ser como los demás. Moisés dijo, Padre, si tú no has de ir con nosotros, no nos lleves, no nos saques de aquí. Y también dice, sepáranos de los demás, haznos diferentes. Ese es el deseo que debe haber en nosotros, pero a veces caemos en esta insensatez de irnos con ellos, lejos de la presencia de Jehová. Pero, y gracias a Dios por este pero, Jehová hizo levantar un gran viento. Entonces, Jonás, bueno, ahorita lo vamos, pero hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Vuelvo a leer. ¿Quién hizo levantar una gran tempestad y un gran viento? Dios. ¿Qué es lo que pensaron? Que se iba a hundir la nave. Y los marineros produjo algo en ellos, miedo. Y empezaron, como naturalmente es en los problemas, antes confiaban en sus tatuajes y sus músculos de Popeye, pero ahora empezaron a clamar a su Dios. Y lo que resultó de esto, para poder tratar de salvar de la nave, es aligerar el peso, que era una práctica común. Ahora, a pesar de que era una práctica común, era una práctica costosa. ¿Quién recientemente ha comprado un chaleco salvavidas? O unas aletas, o un traje de baño, tan carísimos. Y estos cuates tuvieron que aventar todo, ¿no? ¿Y por culpa de quién? De Jonás. No solamente tuvo un costo para él, tuvo un costo para las demás personas. Y podríamos decir que, ay, pero ellos qué culpa. Se subió en este bote. Y muchas veces en tu desobediencia o tu desobediencia no solamente tiene un costo personal, sino con los que estás asociado, con los que te reúnes. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 12, nos habla de que cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y generalmente decimos, sí, cuando uno está triste, todos estamos tristes. Sí, pero no solamente implica eso, sino cuando alguien está en pecado, todos somos afectados. Imagínate que un hermano o una hermana compran una de esas sudaderas que dicen Calvary Chapel Puebla, traen su logotipo, y andan por ahí pateando puertas en los semáforos. Y cuando la gente lo vea y lo suba a redes sociales va a decir,
Los de Calvary Chapel Puebla andan pateando. ¿Por qué no van a decir exactamente la persona, sino a decir ellos? Y habrá unos que vayan así, por eso me caen gordos los cristianos. Entonces subimos de un cuate aislado que andaba pateando puertas a una iglesia y desprestigiar al Señor. Cuando uno se duele, todos nos dolemos. Y nuestras decisiones tienen un efecto en todos. Ahora, aún aquí mismo, hermanos, en la congregación, si en la congregación todos buscamos a Dios, no hoy, sino de una manera constante en la semana, todos vamos a ser edificados. Pero si alguno, teniendo un don de parte de Dios, dice, yo no quiero porque se aprovechan de mí. Bueno, tú, a ti que Dios te había dado eso para participar con los demás o edificar a los demás, el cuerpo se va a quedar cojo. Y esta situación que debías tú abonar al cuerpo, bueno, Dios va a tener que traer a otra persona eventualmente, pero vas a dejar como descompensado el cuerpo, ¿sale? Entonces, Jonás y los demás estaban pensando que iban a morir. Y descargaron todo y perdieron sus enseres, sus cosas de marineros, sus fotos de Pedro Infante, el más rudo, todo lo echaron, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo Jonás? Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, no sé si esta historia te recuerde a otra historia del Nuevo Testamento. Encontramos un paralelo. Y ahorita vamos a leer un salmo que ahí encontramos algo hermoso, Salmo 107, que leímos cuando estábamos en Marcos. Pero vemos en los evangelios a los discípulos metidos en una situación un tanto similar. Muchos elementos diferentes, un tanto similar. Una tormenta que de alguna forma los había llevado hasta el terror. Y Jesucristo durmiendo. En ese caso podríamos saber y entender que Jesucristo sabía qué es lo que iba a pasar. Él no le tenía miedo a la tormenta, él controlaba la naturaleza. ¿Estaba cansado? Posiblemente, y seguramente sí. Pero en este caso en particular, Jonás no era como Jesucristo. Jonás no estaba confiado en la bondad y misericordia de Dios, él sabía que estaba mal. Pero el asunto que vemos aquí es que Jonás también estaba dormido. Ahora no sé si recuerdas esta escritura, está en Efesios, ¿no? Tú que duermes, ¿sí te acuerdas? Vamos a leerla, que también a mí ya se me olvidó cómo, y no lo anoté aquí. Efesios capítulo 5. Y esta porción nos habla acerca describe esta insensata manera de vivir como carnales siendo llamados a su luz. Y porque en otro tiempo erais tinieblas, versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y Pablo utiliza estas 3 líneas para el concepto del versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces describe una condición en la que el creyente pueda caer. Una situación de letargo, está experimentando y viendo todo lo que está sucediendo y simplemente está no haciendo nada. Está, pues ya ni modo, pues ya si Dios quiere así, que así pase. Pero no es que lo estoy dejando a Dios, eso no es un descanso en su soberanía, eso no es una actitud piadosa, eso es necedad. Y esa es la necedad que había caído Jonás, en la de que incluso cuando su vida peligraba, estaba durmiendo. Pero Pablo nos recuerda, el Espíritu Santo en Efesios, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esa condición no es la condición en la que debes vivir. Dios puede transformarlo. Dios quiere transformarlo.
Entonces estaba ahí dormido Jonás y dice que el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y se siente feo, ¿no? Cuando incrédulos, o Dios tiene que utilizar incrédulos para hacerte volver. Como a ese profeta del burrito, que el burrito se vuelve más sabio que el mismo profeta. Hace muchos años recuerdo, ya lo he contado muchas veces, pero no sé si aquí o no, pero yo era líder de jóvenes y predicaba y todas esas cosas. Estaba en la universidad y me tocó hacer un trabajo y con una compañera, pero que ella era católica, pero de las católicas así como de hueso colorado. Y entonces estábamos haciendo el trabajo y me acuerdo, me dice: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo: sí. Y me dice: ¿tú crees en Dios? Y me sacó de onda porque dije: pues, soy hijo de pastor, soy líder de jóvenes, comparto. O sea, que ella en mi vida que ni siquiera, o que ella puede pensar que ni siquiera creo en Dios, ya me quería evangelizar. O sea, ella me iba a predicar del evangelio en ese momento. Y yo dije: o sea, ¿qué sucede en mi vida? Cuando personas que según yo no conocen a Dios, Dios los utiliza para volverme a Él. Y aquí estaba Jonás en su letargo y Dios utiliza a este hombre y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, clama a tu Dios. Él puede regresarte, Él puede restaurarte. Y me gustaría que pudiéramos aquí pensar en lo siguiente. La semana pasada estuvimos estudiando una porción en la que Dios había determinado que el alcance o la victoria que iba a tener Israel sobre el enemigo iba a estar determinada por la elección del rey. ¿Qué tantas veces golpeará el piso? Y le dice: ¿no golpeaste muchas veces? ¿No creíste? No va a suceder. Y son cosas como complicadas de decir, bueno, ¿cómo es que el hombre tiene tanta inferencia? Bueno, lo determinó Dios así. Pero por otra parte vemos aquí un hombre que había determinado lo contrario. Yo no quiero nada. Y en su amor y su misericordia Dios dice: no, ¿cómo de que no? Y levanta una tormenta. Y después utiliza incluso incrédulos para decir: levántate, clama a Dios. El amor y la misericordia de Dios alcanzando al ser humano. Ahora, tanto la actitud del rey de la semana pasada como la de Jonás son los dos extremos de los cuales debemos de tener cuidado. Porque si bien la gracia irresistible de Dios es real, es auténtica y funciona sobre nuestra vida, el nosotros tomar una postura de decir: bueno, pues si es la voluntad de Dios, pues aquí me quedo parado y que Él haga lo que tenga que hacer. Eso no es creer en la gracia irresistible de Dios. Eso es una irresponsabilidad, porque sabiendo quién es Dios, cómo es Él y lo que quiere, el mantenernos expectantes, es una afrenta a quién es Dios. Por la otra parte, aquellos que dicen: bueno, yo solamente creo en la decisión del hombre, pero no lo hago, de la misma forma es una afrenta a Dios decir: bueno, si Dios te ha dado la oportunidad de elegir y no lo eliges, entonces estamos mal, chavo. Y nosotros tenemos que ver cómo Dios en algunas circunstancias nos da oportunidades para tomar decisiones y en otras simplemente nos rodea con su amor y nos cierra las puertas. No importando qué método utilice Dios con nosotros, siendo los dos verdaderos y los dos expuestos en la Escritura, creamos en Él. Y cuando Dios nos esté cerrando el camino, incluso utilizando a personas como este marinero fuerte y rudo, diciéndole: levántate, dormilón, y clama a tu Dios, clamemos a Dios. Ahora, quizá Él tendrá compasión de nosotros. Y le atinó al asunto. La misericordia que Jonás no quería que tuviera Dios sobre Nínive era la misma misericordia que ahora él necesitaba para su vida. Ahora él la necesitaba. Y Dios lo había puesto en una posición en la que pudiera entender la necesidad de ser salvado. Y Dios utiliza eso con nosotros. A veces somos tan ligeros para hablar acerca de los demás. Ay, este hermano debería, esta hermana debería. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pone en una situación similar? Ay, es que ahora ellos deberían amarme, deberían de cuidarme, deberían de... Entonces Dios le hace entender la necesidad de ser salvado. Clama a Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora, el plan redentor de Dios con los incrédulos no iba a empezar hasta que Jonás llegara a Nínive. Dios ya había empezado.
Entonces vemos que el plan de Dios era mucho más amplio de lo que inicialmente habíamos dicho. No solamente tenía un plan con el rey de Israel, con el rey de Judá, con la nación de Judá, con la nación de Israel, con los de Nínive, con Jonás, sino también con estos pescadores y marineros. Y podemos darnos cuenta cómo Dios pone todo de una forma en la que todos son edificados, en la que todos pueden ser salvados. Y nuevamente vuelvo a animarte a que pongas atención en esto. El cristianismo no se trata del hombre. El cristianismo se trata de Dios enviando a su Hijo para redimir a la humanidad por el amor, por el sacrificio, volvernos a Él. Y muchas veces estamos diciendo, Dios, ¿pero qué hay de mi vida? Ya te salvé. Ahora me eres instrumento para alcanzar a otros. Y a menos que entendamos esto, vamos a veces parecernos a Jonás, simplemente de un lado para otro. ¿Sale? Ahora, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, no sabemos si aventaron un volado con una moneda, si hicieron lo del palito, cuál era el más lejano, el del popote, no sabemos. Pero el chiste es que salió en Jonás. ¿Y Jonás era el problema? Sí. ¿Y Dios utiliza la superstición y esas técnicas para hablar? ¿Por qué no? El asunto que necesitamos ver aquí no es que de ahora en adelante para tomar esta decisión, no es eso, claro. El asunto es que Dios estaba determinado en el que estos hombres supieran quién era Jonás, quién era su Dios, y hacer algo en medio de todo eso. No es la forma, sino es el Dios. Y hoy necesitamos entender lo mismo. No de la forma que Dios actuó con mi esposa va a actuar conmigo. Es el mismo Dios y tiene métodos similares o cosas que no cambian, pero utiliza medios diferentes, experiencias diferentes. Y la experiencia no está por encima de la palabra. Nunca va a ser así. Pero Dios se relaciona a través de formas diferentes, ¿no? Entonces, echaron la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, algo a notar es que ellos no eran del pueblo de Dios. Por lo tanto, sus formas y sus métodos para acercarse y buscar la verdad no eran los adecuados. Pero aún en eso, su misericordia y gracia fue utilizado esa situación. A pesar de esa situación, Dios se reveló a ellos. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y vuelvo a repetir, es raro ver, ¿no?, al pecador confrontando al creyente, diciendo, ¿por qué has desobedecido?, ¿no? Porque ellos sabían que huía de presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Jonás no lo estaba haciendo ingenuamente o inocentemente. Decidido y súper decidido estaba buscando o tratando de huir de la presencia de Dios. Entonces su desobediencia se había convertido en rebeldía. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. ¿Eso qué quiere decir? Que después de haber escuchado que la solución que Jonás les daba era aviéntenme al agua, ellos dijeron, no voy a hacer la de malas, si Dios ya está enojado con nosotros, ahora aventamos a su profeta, nos va a ir peor. Y buscaron por algunos medios corregir la nave, pero Dios no lo estaba, Dios había determinado una forma, que era lo que les estaba diciendo Jonás. Y dice que el mar no solamente no se calmaba, sino que iba embraveciendo más.
Entonces, como no pudieron y se embraveció más el mar contra ellos, versículo 14, clamaron a Jehová. Y entonces vemos a este tipo de personas que estaban inicialmente odiando, orando a sus propios dioses, ahora orando al Dios verdadero y clamando al Dios verdadero. Y le estaban diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Y qué dice? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ahora vemos un cambio completo, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, se comprometieron con Dios. Entonces vemos que, y aquí no te equivoques de términos, no es que la desobediencia produzca frutos, no. Es que a pesar de la desobediencia, Dios cumple sus planes, el plan que Él tenía con estos hombres. Ay, sí, pero entonces si Jonás no hubiera desobedecido, ¿quién les hubiera compartido? Dios lo hubiera hecho de cualquier forma. El asunto es, no que su desobediencia le ayudó a estar en el ministerio, tampoco. Ahora Jonás estaba en medio del agua, sin un chaleco salvavidas, en medio de una tempestad y en medio de no sabemos dónde. O sea, para Jonás las cosas no se habían puesto fáciles. Y eso es algo que no debes de olvidar. Dios nos ama, Dios tiene una gracia, Dios tiene una misericordia hacia nosotros. Y Él va a utilizar instrumentos para volvernos a Él. Pero mientras estamos en todo eso, las consecuencias y el precio lo seguimos pagando. Y entonces está ahí Jonás. Y Dios salva y tiene misericordia sobre estos hombres. Ellos temen a Jehová, hacen votos con Jehová, ofrecen sacrificios a Jehová. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Salmo 107. Vamos a Salmo 107. Y van a decir, pastor, ya le está haciendo como esa persona que nada está alargando la reunión. No, hermanos. Pero igual si terminamos como 5:15. Salmo 107. Y hoy en la mañana que estaba pensando en este hermano, o sea, dije esas cosas, qué bonito porque mi hermano ya está en la presencia de Dios. Y digo, hoy va, el partido sí la va a pasar orando y ayunando con el Señor. Digo, no lo digo así como de burla, o sea, digo, qué padre, ¿no? O sea, porque hoy está mi hermano con el Señor. Salmo 107. Ok. Vamos a empezar a leer desde el 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, pero cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos, ¿a causa de qué? Y grábate esto y subráyalo, hermano. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Ahora, Números capítulo 32. No nos vamos a ir de aquí, pero si puedes leerlo después. Dios le dice a la nación de Israel, tus pecados te alcanzarán. Y es una frase que debemos de recordar. Y hablando de la vida de Jonás, o sea, su desobediencia lo alcanzó a modo de que las personas dicen, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A quién sirves? O sea, ¿cuál es tu asunto aquí? ¿Por qué estás aquí? Y tuvo que decir, estoy huyendo de Dios. Y entonces fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. No enojo, dice aquí, no ira de Dios, sino el camino, su propio camino de rebelión. Y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento, es decir, hasta
el hambre se les fue y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, y gracias a Dios por pero, clamaron a Jehová como le dijeron a Jonás en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves, y aquí como que hace más sentido, y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová. Y es hermoso cuando podemos ir así de paseo y como que muy bonito todo el mar y ver los arrecifes y te metes a bucear y todo eso, ¿no? O sea, pero aquí vemos, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Y describen, ¿no?, esto de sube el barco, baja el barco. Dice, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios. Y si te has subido a un barquito, a una lancha o un barco grande, ¿sabes? O sea, que te avienta de un lado para otro en un camino normal o en un viaje normal. Pero cuando hay una tormenta, dice, tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Y llegan al punto como estos marineros que dicen, vamos a morir. O sea, ya aligeramos la carga, bajamos la vela, subimos la vela, cortamos las... Todo, no funciona nada, ¿no? Entonces llegan al punto como llegaron ellos, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones y cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Pero antes de llegar a esta frase, llegan al momento en el que toda su ciencia o todo su conocimiento es inútil. Y ahí estamos nosotros, muy sabedores de lo que tenemos que hacer en nuestra vida, con todos los contactos, con todas las conocidos, con todos los que nos pueden sacar de los problemas. Y nos mete Dios en estas situaciones para volvernos a Él, y no nos contestan las llamadas, y ya no trabaja en la oficina que antes trabajaba, el de tránsito ya no te da la clave, y nada está funcionando. Nada está funcionando. Y llegas al punto en el que Dios quería que llegaras. No puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Estoy a tu merced. Cuando realmente siempre estamos así. Pero tenemos una ilusión de que nuestro conocimiento, nuestra fuerza puede salvarnos. Por nuestra fuerza venceremos. No. Y entonces hacen lo que debemos de hacer los creyentes desde el principio. Claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Y regresamos a Jonás. Entonces Jehová tenía ya este pez que se tragó a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y échate una búsqueda en Google, hay varias historias y algunos casos documentados del siglo pasado, 1900, de personas que sobrevivieron en la boca de peces grandes. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Pero hasta este punto, desde que estaba en la tormenta y que ya casi se estaba muriendo, le dijeron, clama a Dios, y no se nos dice que lo hizo. Y llegó al punto de que lo tuvieran que aventar y no lo hizo. Y después de 3 días y 3 noches, seguía haciéndose el fuerte. Y no sé qué necesitas tú. No sé si necesitas estar con el alga atorado en la cabeza para decir, bueno. Y entonces dice lo siguiente Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Y no pases desapercibido esto. Si tú estás en rebeldía, si estás en completa oposición a lo que Dios quiere, ¿tendría que oírte? Si a veces un hermano no te contesta el saludo y dices, yo no le voy a hablar. O sea, y esperas que Dios te escuche, pero aún así, y es por eso la sorpresa del profeta, porque dice, le hablé a Dios en el mal que yo me busqué y Él me oyó. ¿Por qué? No me deberías de haber oído, pero me escuchaste.
Y eso sigue siendo verdad el día de hoy. Hermano, si el día de hoy estás en una situación similar a la de Jonás, clama a Dios y Él sí te va a escuchar. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces Jonás descendió del lugar donde estaba hasta la nave, de la nave descendió al mar, del mar descendió hasta el pez, y del pez dice que se sentía que descendió a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y Jonás sabía que aún en esta situación Dios no lo desechaba. Las aguas me rodeaban hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Y a lo mejor tú no puedes decir palabras tan bonitas en tu oración como rodeóme el abismo, pero Dios entiende susurros, suspiros, llantos, lágrimas, y puedes acercarte a Él. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ese era el plan de Satanás, ese era el deseo del enemigo sobre la vida de Jonás y sobre la tuya. Pero, existe un pero más, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, pensamientos, planes, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, que dice las salvaciones de Jehová. Y Jesucristo utiliza esta porción. Cuando le dicen, si tú eres el Mesías, danos una señal. Y Él les dice, señal no les va a ser dada más que la del profeta Jonás. Y sí, aplica. Y generalmente nos enfocamos a 3 días en el pez, así como Cristo estuvo 3 días en la tumba. Pero no se limita a eso, sino es uno por todos. Uno siendo aventado a la muerte para salvar a los demás. Eso es lo que representó Jonás siendo aventado al mar y cuando la tempestad se calmó. Y tienes que entender que así como leímos en Salmos y como leemos hoy las salvaciones de Jehová, uno pagó por todos. Y consumado fue. Y tú el día de hoy lo que necesitas hacer es, Dios sálvame, Dios cámbiame. Y si eres salvo, amas a Dios, has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, pero las circunstancias han venido a tu vida y sabes que es por tu rebeldía, puedes clamar a Dios y Él te va a escuchar. Aunque estés en lo más profundo, Dios puede escucharte y puede hacerte volver. O puedes seguir intentando huir, pero no vas a llegar a ningún lado, porque su gracia y amor irresistible y inudible no te van a abandonar. Dios cumple lo que se ha determinado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción. Gracias por poder leerla, Señor. Te ruego que traigas convicción a la vida y al corazón de mis hermanos acerca de lo que les has llamado, Señor. Que no caigamos en la negligencia de ser espectadores a lo que tú ya nos has pedido y a lo que requieres de nosotros. Que no nos volvamos menospreciadores de tu gracia, menospreciadores de tu amor. Y que sabiendo las cosas que has puesto delante de nosotros, no tomemos las decisiones congruentes o pongamos nuestro corazón en lo que tú deseas que hagamos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Amén.